Tras el histórico veredicto del jurado que declaró culpable al ex policía Derek Chauvin por los 3 cargos en el juicio por homicidio del afroamericano George Floyd, la familia de la víctima aseguró que puede volver a respirar y el presidente Joe Biden pidió que sea el primer paso para la reforma policial. En Chad hay incertidumbre sobre el futuro del país tras la inesperada muerte del presidente Idriss Déby en un enfrentamiento con rebeldes. El Consejo Militar de Transición anunció nuevos comicios en un plazo de 18 meses, pero los ciudadanos de la capital abandonan la ciudad al temer un brote de violencia. En nuestra serie Toma Pesqué, viaje a las estrellas, nos centramos en la Estación Espacial Internacional, una instalación que vuela sobre la Tierra desde hace 20 años y cuyos componentes originales tienen una vida útil de 3 décadas. Está envejeciendo y no sabemos qué traerá el mañana: partición, venta al sector privado o destrucción total. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos. En una decisión histórica, el jurado en el caso por la muerte de George Floyd declaró al ex policía Derek Chauvin como culpable de todos los cargos. Los familiares del fallecido aseguraron sentirse aliviados después de casi un año de sufrimiento. El presidente Joe Biden instó a que este caso suponga el primer paso para una reforma policial en el país, un discurso al que se sumaron varios representantes afroamericanos del Partido Demócrata. Además, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, indicó que cualquier otro fallo hubiese sido una denegación de justicia. Rodrigo Sedano nos da más detalles. Hoy podemos volver a respirar. Así de contundente fue la reacción de uno de los hermanos de George Floyd tras conocer el veredicto de culpabilidad para Derek Chauvin, el ex policía que asesinó a su hermano en mayo del año pasado. Estoy luchando por todos en este mundo. Sí, recibo llamadas, recibo mensajes, gente de Brasil, de Ghana, de Alemania, de todo el mundo, de Londres, de Italia. Todos nos dicen lo mismo. No podremos respirar hasta que tú puedas respirar. Hoy podemos volver a respirar. Las reacciones a la sentencia llegaron también desde las más altas esferas de la política estadounidense, empezando por el presidente Joe Biden, quien hizo un llamado a que este caso suponga el primer paso para un cambio en el país. No puedo respirar, no puedo respirar. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar morir esas palabras con él. Debemos seguir escuchando esas palabras. No podemos y no debemos apartarnos de esto. Tenemos la oportunidad de empezar un cambio en este país. El cambio en el sistema policial y judicial estadounidense ha sido durante mucho tiempo un clamor en las calles, abanderado por el movimiento Black Lives Matter. Ahora lo es también en la arena política. Desde la bancada demócrata en la Cámara de Representantes fueron varios los legisladores que quisieron sumarse al llamado del presidente. Seguiremos estando resilientes como parte del esfuerzo para aprobar una legislación de reforma policial significativa y para literalmente levantar el principio de libertad y justicia para todos en Estados Unidos. Ahora habrá que esperar hasta un máximo de 8 semanas para conocer las penas de prisión que deberá cumplir Chauvin. En cualquier caso, no superarían los 29 años, dado que no cuenta con antecedentes penales. Previamente conversamos con nuestro enviado especial en la ciudad de Minneapolis, Anthony Belchi, quien nos contó sobre los últimos detalles y reacciones en el caso. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Valentina. Pues lo cierto es que aquí el centro de la ciudad de Minneapolis fue un auténtico clamor segundos después de que se conociera ese resultado del veredicto de los 12 miembros del jurado de mayoría blanca que culpaban a Derek Chauvin de los 3 cargos a los que se enfrentaba. Lo hemos visto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decir que se siente reconfortado por este veredicto, pero dice que no es suficiente para combatir lo que considera que es el racismo sistémico que hay en Estados Unidos. Por eso se comprometió a impulsar reformas reales y también pidió un
cambio en la legislación que regula a la policía en el país norteamericano. También recogió las palabras de la hija de George Floyd, Gianna, diciendo que su padre había cambiado el mundo, y él dijo que eso era solo el principio. También el expresidente Barack Obama también se sintió reconfortado con esa decisión del jurado. Dijo que ellos habían hecho lo correcto, pero que la justicia de verdad requiere cambios mucho más profundos. Es la opinión que también compartían otras personas que se congregaban aquí en los exteriores del Centro de Gobernación, donde se llevó a cabo en estas 3 semanas el juicio a Derek Chauvin, y también el gobernador de Minnesota, Tim Wolf, dijo que esto era solo el principio para ir adelante hacia un cambio. Y hay indignación en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, donde una adolescente afro falleció por disparos de la policía poco antes de que se dictara la sentencia en el caso de Floyd. De acuerdo con las autoridades, la joven, identificada como Ma'Khia Bryant, de 16 años, amenazó a 2 niñas con un cuchillo, por lo que los agentes respondieron a un llamado de emergencia. Uno de los oficiales le disparó a la joven en 4 ocasiones, causándole la muerte. Los hechos generaron protestas en diferentes puntos del estado. En otras noticias, tras la inesperada muerte del presidente de Chad, Idriss Déby, habitantes de Yamena, la capital del país africano, huyen hacia otros destinos en medio de la incertidumbre por un brote de violencia. El Consejo Militar de Transición, que tomó el poder, dijo que habría de nuevo elecciones en un plazo de 18 meses. Estados Unidos se pronunció y pidió al gobierno de Chad una transición consistente con la constitución del país. Informe de Andrea Maya. Los habitantes de la capital chadiana abandonan la ciudad. Muchos están preocupados por lo que pueda suceder en el país luego de que el presidente Idriss Déby fuera asesinado inesperadamente. Lo que esperamos es el momento de la transición. No queremos otro representante militar en el poder durante esta transición porque habrá problemas nuevamente. Se necesita a un civil. Son muchos en Chad los que no quieren al nuevo Consejo Militar en el poder. Sin embargo, los representantes del ejército aseguraron que no será para siempre. Las fuerzas de defensa y de seguridad no buscan tomar el poder. Me gustaría asegurarle a la gente que los miembros del Consejo Militar devolverán el poder a un gobierno civil a través de elecciones libres y democráticas en un plazo de 18 meses. El hijo del mandatario fallecido, Mahamat Idriss Déby, dirigirá el Consejo Militar de Transición y no el presidente del Parlamento, como dicta la Constitución. Ante el panorama que se avecina, Estados Unidos anunció que su embajada en Chad seguirá laborando, pero permanece bajo el estado de salida ordenada por las preocupaciones de seguridad en el país. Lo que queremos ver es una transición que sea consistente con la Constitución de Chad. Las instituciones de Chad están consagradas en su Carta Magna, pero queremos que los elementos de esa Constitución estén protegidos en el futuro, ya sea que eso implique una transición del poder. Mientras los países de Occidente perdieron a un importante aliado en la lucha contra el yihadismo al norte de África, las autoridades chadianas decretaron un toque de queda nocturno y el cierre de todas las fronteras. En su discurso sobre el estado de la nación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Occidente que lamentará cualquier provocación contra los intereses nacionales y aseguró que la respuesta será asimétrica, rápida y dura. El mandatario instó a la ciudadanía a vacunarse para conseguir la inmunidad de rebaño en otoño. La vacunación tiene ahora un significado central. Pido al gobierno, al ministro de Sanidad y a los jefes de las regiones que se ocupen de estos temas a diario. Todo el mundo debe tener la oportunidad de vacunarse, ya que esto permitirá desarrollar la llamada inmunidad colectiva en otoño. Y en medio del aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó a su homólogo ruso a reunirse con él en el Donbass para evitar una guerra. Señor Putin, estoy dispuesto a ir más lejos y lo invito a reunirse en cualquier lugar del Donbass ucraniano, donde hay una guerra. Gloria a Ucrania.
Vamos a India, donde la situación por el COVID-19 cada vez es más crítica. En las últimas 24 horas se registró un nuevo récord de muertes, con 2.023 fallecimientos, al tiempo que se informó de casi 300.000 nuevos contagios. El país vive el peor momento de la pandemia. En el estado de Maharashtra, el más golpeado por el virus, 22 pacientes murieron por un corte en el suministro de oxígeno. Entre tanto, la desesperación ha llevado a familiares de los enfermos a robar tanques de oxígeno en el estado de Madhya Pradesh. Algunas personas recogieron los tanques del almacén y los dejaron junto a la cama de sus pacientes. No es que haya escasez de oxígeno en el hospital, el suministro es continuo. Estamos identificando a los involucrados en el saqueo y entablaremos casos en su contra. Avanzamos con más noticias vinculadas a la pandemia, esta vez en América Latina. Argentina comenzó la producción de la vacuna Sputnik. La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sasif produjo el primer lote de ese fármaco ruso contra el COVID-19 que será enviado al centro Gamaleya para que realice el control de calidad. Se espera que la producción a gran escala en el país comience en junio. La nación sudamericana es la primera de América Latina en producir la vacuna rusa. Hoy les presentamos el tercer episodio de nuestra serie Thomas Pesquet, Viaje a las Estrellas. El capítulo nos lleva a ver hacia el futuro. La Estación Espacial Internacional ha estado volando sobre nuestras cabezas durante más de 20 años, pero sus componentes originales tienen una vida útil de 3 décadas. Este jueves, Thomas Pesquet parte hacia una instalación en envejecimiento, a la que no es claro qué le traerá el mañana, dividirla en partes, venderla al sector privado o desmantelarla. Pese a los anuncios del final de su vida útil, la misión de la Estación Espacial Internacional ha sido extendida hasta 2030, fecha límite de certificación de sus componentes más antiguos. Hay ciertos módulos que quedarán obsoletos en 10 años, entonces la obsolescencia es técnica y hay soluciones técnicas, o el reemplazo de elementos o módulos completos, así que es una posibilidad. Y allí podemos comenzar de nuevo durante 10 años. Ahora la prioridad es mantener la estación a flote, y no es casualidad que los astronautas pasen la mitad de su tiempo a bordo preservando su hábitat. Ya comenzaron a aparecer fugas, una de ellas descubierta gracias a una bolsita de té que fue sellada con cinta adhesiva. Los críticos dicen que la Estación Espacial Internacional es demasiado cara, ya se han gastado unos 150.000 millones de dólares. Dicen que es arcaica y que el mensaje original de reconciliación entre Occidente y Rusia perdió vigencia. Pero deshacerse de ella no es tan fácil, no se sabe cómo hacerlo. Para desintegrarla a la atmósfera como la estación Mir en el pasado, habría que desmantelarla en el espacio y multiplicar los viajes de ida y vuelta, pero nadie tiene un presupuesto. Otra solución es dividir la estación en varias partes y reutilizarlas o venderlas al sector privado. Algunos módulos podrían separarse y usarse nuevamente para hacer una estación más pequeña. Así que los estadounidenses están pensando en impulsar el sector privado en ese país para hacer quizás 1, 2 o incluso 3 estaciones más pequeñas. Por el momento, el camino elegido es la continuidad. Los elementos al final de su vida útil serán reemplazados a medida que sea necesario y la base espacial continuará sirviendo como laboratorio para aprender todo lo que podamos sobre la vida en gravedad cero y para prepararnos para futuros viajes a Marte. Poco a poco se desmorona la denominada Superliga, el torneo de fútbol anunciado hace algunos días por 12 poderosos equipos de Europa como una nueva competencia alterna a la UEFA Champions League. En las últimas horas, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán se retiraron luego de que los 6 equipos ingleses abandonaran el proyecto. Al respecto, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, uno de los principales impulsores, aseguró que la Superliga no existe sin esos clubes. Una de las voces más críticas contra la nueva competición fue la de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. No es un deporte cuando la relación entre esfuerzo, éxito y recompensa no existe. No es un deporte si no importa si pierdes. Es por eso que lo he dicho varias veces. Quiero que las mejores competiciones sean tan fuertes como sea posible, especialmente la Premier League.
Este jueves 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, una fecha que busca crear conciencia común frente a problemas como la sobrepoblación y la contaminación del medio ambiente, entre otros. Este año, la conmemoración se centra en sensibilizar a las personas sobre cómo la restauración de ecosistemas ayudará a reducir la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. Con estas imágenes llegamos al final del informativo, pero regresamos en unos momentos con más noticias.